Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, mis queridos amigos y hermanos. Es una bendición para mí estar compartiendo con ustedes en esta hermosa noche que Dios nos ha regalado. La gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, los guarde, los cuide, los proteja. Y hoy vamos a continuar nuestro curso que he denominado Las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro como el himno que acabamos de escuchar. Y vamos a seguir estudiando el bautismo de Jesús, parte 1 y en la parte 2. Hoy vamos a estudiar la parte 2. La parte 1, si usted no la ha visto, si usted no la ha estudiado, puede ir a mi canal de YouTube, Yalmar Paredes, y busque la lista de reproducción, La pisada del Maestro. Ahí usted va a encontrar algo así como esto que aparece aquí en la fotografía. Y aquí está el recuadro que dice Las pisadas del Maestro, el bautismo de Jesús, clase 1. Para que usted se ponga al día con las enseñanzas que tenemos a esta hora de la noche, los martes, 12 horas venezolana, 11 creo que hora mexicana. Bueno, hoy vamos a estudiar el bautismo de Jesús, la parte 2, Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La clase pasada estuvimos estudiando acerca del ministerio de Juan el Bautista y la razón por la cual Jesús tuvo que bautizarse. No vamos a hablar ahorita de ese punto porque ya lo estudiamos. Usted puede buscarlo en la lección, en la clase número 1, en el canal de YouTube, como se lo dije. Hoy vamos a comenzar la clase 2, Jesús como el Hijo de Dios. Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto es maravilloso, hermanos, porque el Evangelio de Juan, como lo estudiamos la semana pasada, era la manera como Juan el Bautista iba a reconocer quién era el Mesías e iba a oficializar la llegada del Mesías al mundo. Sobre quien vea descender el Espíritu de Dios que descendía como paloma, ese es, dice el Señor en Juan capítulo 1 del 29 al 34 más o menos. Entonces esa voz que viene del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Uno de los puntos interesantes, hermanos, que nosotros tenemos que analizar es que Jesús no se autoproclamó Hijo de Dios. Ese es el punto, el primer punto interesante. Jesús no se autoproclamó Hijo de Dios, sino que Dios mismo, el Padre, dijo que Él era su Hijo. Esto es importante detallarlo, hermanos, porque el Salvador, el Mesías, a quien Juan iba a abrir el camino, a quien Juan iba a abrir las sendas, es declarado por Dios mismo como parte de su divinidad, porque eso es lo que significa la frase Hijo de Dios. Es un hebraísmo que nos indica que Jesús está siendo igual a Dios, como lo vamos a ver a continuación. El mismo Jesús, allá en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 17, en una oportunidad él le pregunta
a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Responde Simón Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es interesante porque Pedro es judío. En Juan capítulo 5, vamos allá un momentico, Juan 5:18, por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús decía y cuando Jesús llamaba y decía que Dios era su Padre, es un hebraísmo que el que se hacía igual, si él decía yo soy hijo de Dios, él se estaba haciendo igual al Padre, como exclama Juan 5:18. Lo querían apedrear no solamente porque violaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. En la mente judía es muy distinta a nuestra mente occidental, que nosotros le podemos decir el hijo de fulano, el hijo de mengano, y para nosotros es lo mismo. No tiene esa connotación que tiene en el contexto judío, el ser hijo de alguien. Y en este caso, el ser hijo de Dios, el decir soy hijo de Dios, para el judío, esa persona que decía que era hijo de Dios, en el caso de Jesús, se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, en la confesión que hace el apóstol Pedro, hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Que sale Simón Pedro y dice, tú eres el Cristo. ¿Y qué más dice? Dice, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía muy bien lo que estaba diciendo. Pedro es judío. En el contexto judío, Pedro sabía y estaba afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Y en el versículo que sigue, en el versículo 17, si Jesús no fuera Dios, hermano, era la oportunidad de oro de Jesús decir, Pedro, no digas eso porque estás blasfemando. Sino al contrario, en el versículo 17, Jesús le da una bienaventuranza. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esa revelación, esa confesión que usted ha hecho, es revelada por el mismo Padre que está en los cielos, por mi Padre. Fíjense, mi Padre que está en los cielos. Jesús entonces está reafirmando su condición de ser hijo de Dios, su condición de ser divino, hermanos. Mateo capítulo 26, cuando Jesús es llevado ante el concilio, en el versículo 63, Mateo 26, 63, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esta confesión de Cristo, cuando el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, y cuando Jesús le dice, tú lo has dicho, es en el momento en que acusan a Jesús de blasfemia. Y fue la gota que derramó el vaso en la condición judía, para que Jesús fuese sentenciado a muerte. Entonces, esta voz que escucha Juan en el momento del bautismo de Jesús, hermanos, este es mi Hijo amado, es de suma importancia. Uno, porque Jesús no se autoproclama, es Dios el que dice, este es mi Hijo amado. Dos, porque en vida de Jesús, Él reafirma su condición, de Hijo de Dios, su condición de ser divino,
de ser Dios sobre la tierra, como dice Colosenses 2:9. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no dejó de ser Dios. Y esto es algo interesante que nosotros tenemos que conocer, hermanos. Jesús, siendo Dios, tenía naturaleza divina. De hecho, deidad, Dios, significa es naturaleza divina. Jesús era de naturaleza divina y adoptó la naturaleza humana. Se hizo hombre, carne y sangre para poder morir. Pero cuando adopta la naturaleza humana, no se despoja de la naturaleza divina. Ese texto de Filipenses 2:5-8 reafirma lo que dice Juan 17:5. Se despojó. Jesús nunca se despojó de su naturaleza humana, de divina, perdón. Jesús se despojó de su gloria. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero cuando estuvo viviendo en la tierra, Jesús era hombre y era Dios. 100% hombre, 100% Dios. Limitado por el cuerpo humano, por la carne, por supuesto. Pero él seguía siendo Dios. Y pruebas bíblicas hay que lo reafirman. Como por ejemplo, cuando fue llevado el paralítico para que le fuese sanado. Y los judíos dicen, y cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que están ahí dicen, ¿quién es este? Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Por lo mismo, el único que puede perdonar pecados es Dios, y es Dios el que está perdonando los pecados. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos de los escritores del Nuevo Testamento, donde nos afirman, como Juan 1:1, como Colosenses 2:9, como Colosenses 1:15, como Hebreos, que nos reafirman la divinidad del Cristo, la condición de ser hijo de Dios. Dice Romanos 1:3-4, lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. En su resurrección, hermanos, quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios. Entonces, en su nacimiento, cuando fue engendrado, cuando el Espíritu Santo engendró a María, ese santo Hijo es de Dios. En su bautismo, Dios dice, este es mi Hijo amado. En Mateo 16:17, Jesús reafirma su condición. En Romanos 1:3-4, cuando resucita, también nos reafirma su condición de ser divino, de ser hijo de Dios. Después de su resurrección, el apóstol Tomás también lo confesó. También confesó esa divinidad de Cristo, Señor mío y Dios mío. Para que un judío dijera esto, hermanos, se exponía claramente a ser acusado de blasfemia. Y Tomás, después de su incredulidad, 8 días más tarde, cuando se le concedió el meter el dedo en las llagas y todo esto por su incredulidad, pero aún así se le concedió, todavía Dios es misericordioso y concede. Él confesó, Señor mío y Dios mío. Entonces, después de su resurrección, está la divinidad de Cristo. El Padre confirma a su vez su señorío en Hechos 2:36. Sepa pues y altísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Confirma su señorío, confirma su condición de hijo de Dios, confirma que es el Mesías. También nosotros, y también se nos pide que nosotros, antes de ser bautizados, debemos confesarlo. Esto es un punto importante que nosotros debemos cuando predicamos el Evangelio, hermano, que no se nos debe pasar por alto. En Hechos capítulo 8, versículo 37, que es la historia de Felipe y el eunuco, en el versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, después de haber sido evangelizado, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón,
bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó la divinidad en el Señor Jesús. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Lo único que puede impedir que una persona sea bautizada es que no confiese el señorío y la divinidad del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es sobre esa roca, sobre esa fe, está edificada la iglesia. Mateo 16, 18. Sobre la fe de la divinidad de Cristo está fundamentada, está edificada la iglesia de nuestro Señor. Entonces, este punto, hermanos, el hecho de que Dios haya proclamado este es mi Hijo amado en el bautismo es de suma importancia en nuestra fe y debemos entenderlo claramente para cuando nos toque ir a enseñar lo que la Biblia nos pide que enseñemos en la predicación del Evangelio. Pero ¿qué más dijo el Señor? El Señor dijo, este es mi Hijo amado. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. El Padre lo confirmó también en el monte de la transfiguración, Mateo 17, desde el versículo 1 en adelante, pero vamos a leer el versículo 5. Mateo 17, 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Estaban Elías, representando a los profetas. Estaba Moisés, representando la ley. Y estaba Jesús. Pedro llegó y le dijo, qué bueno que estemos aquí. Porque así hacemos 3 enramadas, 3 chozas para albergar los 3. Y le dice el Padre, no. Ya no son de igual importancia. Jesús es mayor. A él tienen que escucharlo. De ahora en adelante es a él al que ustedes deben escuchar. Y Jesús, hermanos, siempre, siempre agradó a su Padre, a pesar de las circunstancias por las cuales pudo haber pasado. Fueron momentos difíciles por los cuales pasó el Señor Jesucristo. Momentos muy difíciles. Pero sin embargo, a pesar de todas esas situaciones, a pesar de todas esas circunstancias por las cuales él pudo haber pasado, él siempre agradó a Dios. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, es un texto que me encanta, hermano, porque nos muestra la obediencia del Señor Jesús. Hebreos 5, 7 al 10 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y aunque era Dios, y aunque era divino, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué hermoso este texto, hermano. Me encanta. Me encanta porque un texto que dice muchísimas cosas. Un texto que muchos usan también para decir que Jesús no murió. Porque el texto dice Cristo en los días de su carne. Y hay una película que tiene mucho tiempo, hermano. Esa película tiene como 30 años. Que se llama La Última Tentación de Cristo. Usan este texto para decir que Cristo no murió. Y que en los días de su carne Él fue escuchado y por lo tanto lo bajaron de la cruz. Y no dice que en los días de la cruz, en los días de su carne. ¿Y cómo fue oído? Dice, en Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue oído? Pues Lucas 22 nos aclara la manera en cómo Jesús estaba orando en el monte Getsemaní
con grandes sudor y lágrimas. Y el Padre, Jesús pidiendo que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y en Lucas 22, 41 al 43, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cómo lo ayudó al Padre? ¿Cómo lo escuchó a causa de su temor reverente, de su temor de respeto hacia la voluntad de Dios? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios escuchó su oración. Claro que la escuchó, pero no fue que le evitó el morir. Envió un ángel para fortalecerse. Así como Dios escucha nuestras oraciones y envía ángeles, personas, hermanos, para fortalecernos, para consolarnos, para guardarnos. Qué hermoso es que el Señor Jesús y el Padre esté siempre atento a nuestras oraciones, como estuvo atento a la oración del Señor Jesús. Jesús sabía muy bien cuál era su propósito en su vida terrenal. En Juan capítulo 13, versículo 3, Juan 13, versículo 3, la palabra de Dios nos dice, ser en el momento cuando Jesús iba a lavar los pies de sus discípulos. La palabra de Dios nos dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús sabía muy bien que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y que a Dios iba. Y eso para él le bastaba para realizar su ministerio, para completar su carrera, hermano. Si nosotros tuviéramos la misma confianza que tuvo el Señor Jesús, si nosotros realmente supiéramos de dónde venimos, pero sobre todas las cosas, a dónde vamos, nada nos separaría del amor de Cristo Jesús. Nada, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Y venimos de Dios. Venimos de Dios porque cuando nosotros somos engendrados, venimos de Dios. Cuando Dios nos da nuestro espíritu, venimos de Dios, el Padre de los espíritus. Y vamos a Dios. Y vamos a Dios a vida eterna porque obedecimos al Evangelio. Pero tenemos que creerlo, hermano, y perseverar. Y tener la misma fortaleza que tuvo el Señor Jesús para culminar también nuestra carrera. Y para poder quitarnos cualquier manto y servir en esta vida, en los ministerios que Dios nos ha dado. Entonces vamos a hablar de nuestro bautismo. Nosotros somos hijos de Dios. De la manera como Dios dijo que Cristo era su hijo en el momento en que salió del bautismo, nosotros también, cuando nos bautizamos, nosotros somos hijos de Dios. Gálatas 3, 26, 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto es, Dios nos hace sus hijos cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo. Todo ser humano es criatura de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. Nos hacemos hijos de Dios o Dios nos proclama sus hijos de la misma manera como proclamó a Cristo, saliendo de las aguas del bautismo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no tenemos fe, no somos hijos de Dios. Pero no basta la fe, en la obediencia. La razón, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. A Cristo estamos unidos. Ya Dios
no ve a Yalmar, ya Dios no ve a ninguno de ustedes, hermanos, ya Dios ve a Cristo, porque usted está revestido del Señor Jesús. Ustedes son mis hijos, proclama él de la misma manera desde el cielo, así como lo proclamó con el Señor Jesús. Ustedes son mis hijos, ya no con una voz audible, mas sí con la palabra escrita. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la gran diferencia entre una criatura de Dios y un hijo de Dios. Una criatura de Dios engendrada de sangre y de voluntad de carne. Un hijo de Dios es porque cree en Cristo Jesús, porque tiene fe en Cristo Jesús, porque va a las aguas del bautismo y Dios le da la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, hermano, cuando usted le pregunten o cuando usted le diga, no, es que todos somos hijos de Dios, ya va. Todos somos criaturas de Dios. Pero es hijo de Dios el que obedece el evangelio en las aguas del bautismo. Es cuando nos bautizamos donde, al igual que en el bautismo de Jesús, Dios testifica de que somos sus hijos. En Hechos 2:38, en ese momento Dios nos arrepentimos y Dios perdona nuestros pecados y nos da su Santo Espíritu. De la misma manera como le dio el Espíritu Santo a Jesús, nos da el don, el regalo del Espíritu Santo a nosotros, para que nosotros nos convirtamos en hijos de Él. El Espíritu Santo testifica de que somos hijos de Dios. Es en el bautismo en agua donde se nos da el Espíritu Santo como sello de nuestra salvación. Hechos 2:38 lo acabo de nombrar. Hechos 5:32, el Espíritu que da Dios a todos los que le obedecen. Y Efesios 1:13 y 14, que nos habla del Espíritu Santo como las arras, como el sello de la garantía a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. En Él también a vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Desde ya tenemos la garantía de salvación. Desde ya tenemos la garantía de ser hijos de nuestro Padre Celestial. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es ser hijo de fulanito, de menganito. Ser hijo de Dios es que participamos de su naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¡Qué amor! Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de nuestro Dios. Y continuamos siendo hijos de Dios si seguimos la guía del Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica de un hijo de Dios? Que es guiado por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Podemos decirle a Dios, Padre. Podemos decirle a Dios, Abba. Podemos decirle a Dios, Papito. Acercarnos tan confiadamente ante el trono de la gracia, como un hijo a un padre. Suplicándole, como suplicó Jesús en el Getsemaní, pidiéndole, rogándole, y el Padre respondiendo con un sí a nuestras oraciones, con un no a nuestras oraciones,
mandando un ángel para fortalecernos, un hermano, palabra de consuelo, palabra de aliento, o simplemente espere, como le dijo Abraham, espere. La promesa viene, yo voy a cumplir, pero espere que eso se va a dar en el tiempo mío. Pero vamos a tener la respuesta, hermano. Dios no es un padre que no da respuesta. Dios no es un padre que no responde. Dios es un padre que promete y cumple, que es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, dice Pablo en Éfeso, la carta a los Efesios. Él es fiel y Él cumple. Y como dice la misma palabra de Dios, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, si un hijo tiene hambre no le vamos a traer una piedra. Si pide pescado no le vamos a sacar un escorpión, una serpiente. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Dice un evangelio, nos dará lo que le pidamos. Y dice el otro evangelio, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es ser parte del pueblo de Dios. Qué hermoso que nosotros, que usted y yo, hayamos conocido el evangelio del Señor Jesús. Qué hermoso es que usted haya encontrado una persona, que usted haya tenido una bendición, que una persona le haya predicado a usted el evangelio, hermano. Y que dentro de tanta, aquí en Venezuela le decimos tisana, en Colombia le dicen salpicón, es como una ensalada de frutas. Dentro de tanta ensalada de frutas, dentro de tantas religiones, dentro de tantas denominaciones, dentro de tantos tipos de creencias, el que usted haya conocido el evangelio verdadero, el que usted esté en la iglesia de Cristo, es la bendición más grande que puede haber, hermano. El que usted conozca los misterios, el que usted haya conocido el misterio oculto desde en otras generaciones. Y usted lo conoció, hermano, leyendo, dice el apóstol Pablo, leyendo las escrituras, porque alguien le llevó a usted el evangelio. Ame mucho a su evangelista, ame mucho a su predicador, hermano. Él se esfuerza en llevar el evangelio. Y lleve usted el evangelio, hermano. Usted tiene madre, usted tiene padre, usted tiene hermano, usted tiene hijo, usted tiene vecinos. Usted tiene gente a su alrededor que no conoce la palabra de Dios. Llévele esta bendición, hermano. Que ellos también puedan ser llamados hijos de Dios. Y que Dios esté dispuesto a escucharlos, a perdonarlos, a dar su vida, como la dio Jesús, por cada uno de ellos. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso. Entonces, de la misma manera como cuando Jesús salió del agua al bautismo, Dios lo declaró hijo de Dios, nosotros también somos declarados hijos de Dios cuando salimos de las aguas del bautismo. Ahora, Dios quiere que también decir de nosotros en quienes tengo complacencia. Dios quiere decir eso de nosotros también. Dios quiere que cuando cada uno de nosotros, hermanos, de lo que ustedes están escuchando, que ustedes están ahí presentes, Dios quiere decir, este es mi hijo amado, Yalmar es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Dios se complace primeramente, hermanos, en la obediencia. 1 Samuel 15, versículo 22. Ese es allá, ¿verdad? El episodio de Saúl, cuando desobedeció. Le dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Fíjense lo que dice, hermano. Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y le dice allá, es mejor que los sacrificios que ellos hacían. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, lo que ellos quemaban, la grasa. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Dios se complace, hermano, en la obediencia. Le dice Samuel a Saúl que se complacía más que en los sacrificios que ellos como judíos hacían.
más que en la quema de la grasa que ellos hacían. Y a nosotros, hermanos, Dios se complace más en la obediencia que en cualquier tradición que nosotros practiquemos. Aquí hay gente religiosa, porque yo era uno de ellos, hermano, que uno prometía cosas, hacía promesas, bien sea a cualquiera. Yo le hacía promesas a Jesús y se las pagaba con velas. Dios no se complacía en eso, hermano. Eso es idolatría. Y peor aún, ponerse a adorar a otras mujeres u hombres que pudieron haber sido buenos siervos, pero que no son Dios, hermano. No merecen la adoración. Entonces, Dios se complace en la obediencia, en que escuchemos su palabra. Saúl desechó la palabra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también Dios te lo desechó. Si uno desecha la palabra de Dios, es triste, hermano. Pero Dios tiene que desechar, porque no nos complacemos en su palabra. Preferimos la mentira, preferimos el engaño. Entonces, Dios se complace en la obediencia. Y si usted está escuchándome y usted todavía no ha obedecido el Evangelio, créame que Dios quiere que usted lo obedezca. Y Dios quiere complacerse en su obediencia, mi querido hermanito. Obediencia en todo. Obediencia a los padres, Colosenses 3:20. Obediencia a las autoridades, aunque sean tan difíciles, hermanos. Obediencia a las autoridades, siempre y cuando esto no estén en contra de la palabra de Dios. Pero hay que obedecer a las autoridades porque están puestas ahí. Son ministros de Dios, hermanos, son servidores de Dios. Aunque hacen cosas que no nos guste, pero mantienen un orden, mantienen la sociedad. Y eso, Dios es un Dios de orden. La obediencia a los padres es imprescindible, hermanos. Imprescindible. Usted como joven, usted debe honrar a su padre, debe honrar a su madre. Ahí no dice honra a tu padre y a tu madre si te caen bien. No. Ahí dice que debes honrarlo. Hay padres que son difíciles, pero hay que honrarlos. Y padre, pues no exasperéis a vuestros hijos, pero obediencia en todo, mis hermanos. Aún en los conflictos personales o asuntos de pecado. Dios no da reglas de disciplina, hermanos. Si usted tiene algo contra un hermano, obedezca a Dios. Llámelo aparte. Explíquele, lleguen a una reconciliación, lleguen a un acuerdo. Eso complace a Dios. Aunque a veces el orgullo no nos deja actuar. Pero eso complace a Dios, hermano. Porque nosotros queremos que Dios también diga desde el cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta aquí vamos a dar la clase hoy. La próxima semana, mis queridos hermanos, vamos a estudiar la tercera parte del bautismo de Jesús. Y aún más hay una cuarta parte. Hay una cuarta parte. La próxima semana vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. No se pierda la próxima clase, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanitos. Cuídense mucho. Que pasen una feliz noche.